Muy buen domingo. Llegamos a este domingo, en particular la fiesta de los santos Pedro y Pablo, dos grandes figuras del camino de la Iglesia que acompañan este tiempo después de todo el camino de la Pascua, de haber meditado la resurrección de Cristo, tocado con mano con Tomás, escuchado la palabra de Pedro, seguir el Señor, recibido el don del Espíritu después que Jesús había subido al cielo. Hoy la liturgia nos presenta estas dos grandes personas. Estamos siempre en días difíciles para el país, con grandes desafíos, la economía que se hace pesada, la gasolina que es un problema, la posibilidad de un trabajo suficiente a sustentar una economía que se ha vuelto difícil. Y con todo esto en el corazón, con sus preocupaciones, vamos a encontrar esta palabra del Señor y este domingo y a preguntarnos cómo puedo ser cristiano dentro de todo esto. Vamos a escuchar la palabra. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. La palabra del Evangelio que encontramos es la palabra del Evangelio de Mateo, pero permítame una palabra sobre la primera y la segunda lectura. La primera de los Hechos de los Apóstoles recuerda la figura de Pedro que está detenido y la comunidad que reza por su liberación. El ángel de Dios, sabemos que no hay que imaginarlo sencillamente como un ángel con alas y plumas en las alas. El ángel de Dios es el mensajero de Dios, es el que interviene a salvar y de manera misteriosa, no sabemos cómo, pero seguramente la comunidad en oración acompaña la acción de Dios que con un mensajero, con alguien enviado por él, liberará a Pedro de manera sorpresiva e inesperada. La segunda lectura, la de Pablo, el testamento de Pablo, consciente de estar al final de su camino. Los expertos dicen que esta carta de Pablo a Timoteo fue escrita por un discípulo de Pablo, interpretando los sentimientos de Pablo, que consciente de haber llegado al final de su camino y entrega todo a Dios y todo a la comunidad y da gracias al Señor porque Dios ha actuado en él y él, que era radical en el conservar, ha sabido abrirse a la acción del Espíritu, que lo ha hecho capaz de cambiar la visión respecto a Cristo, respecto a la fe, respecto a la manera de vivir como un creyente, que ya no es el que se apega a tradiciones de cumplir al pie de la letra, sino el que se deja guiar por el Espíritu, comprendiendo que la llamada al amor a Dios y a los demás es el don más grande en la cual crece la libertad del cristiano. Dos figuras hoy se encuentran en el altar de los santos, dos figuras muy distintas, dos figuras que hacen al estilo de vida del cristiano. La palabra que escuchamos del Evangelio hace referencia a la pregunta de Jesús a Pedro: ¿quién dices que soy yo? Pedro se pone en juego, es la pregunta que Jesús hace a cada uno de nosotros: ¿quién soy yo para ti?
Esa es la pregunta a Pedro hoy, es una pregunta que va pensada al Papa León, que tiene que responder quién es Jesús para nosotros, para la Iglesia, y quién es Jesús para el mundo, y tiene que ser esta voz que sabe decirnos quién es Jesús en la historia de todos los días. Y es también el desafío del creyente como Pablo, que camina para descubrir quién es Jesús en su vida, dentro de las cosas concretas. De la segunda lectura escuchamos cómo Pablo está consciente que ha conservado la fe, pero ha vivido una vida de combate para alcanzar una conversión de sí mismo y después hacerse aceptar por la comunidad. Ser cristiano en el estilo que nos recuerda Pedro y Pablo nos indica que es un camino ciertamente de combate con nosotros mismos y después con una manera de vivir y confrontar los desafíos de una vida, de un mundo que busca un camino a veces fácil, a veces violento, a veces de egoísmo, y una respuesta del creyente, del cristiano. Papa León nos recuerda todos los días algo de esto que nos enseña Jesús, y nosotros lo tenemos que asumir y recordar a nuestra vez todos los días. Una de las facetas de lo que significa hoy en nuestra realidad seguir a Jesús, un Jesús que sigue siendo importante para la vida de todos, un Jesús que nos desafía en un mundo de violencia a dar respuestas de paz, en un mundo de egoísmo a dar respuestas de solidaridad, en un mundo de maltrato a dar respuestas de ternura. Este anuncio de la fiesta de Pedro y Pablo nos recuerda el camino a la santidad. No importa qué personas somos, cuán distinta podamos ser, es el camino a la santidad que nos une. Y nos une la figura de Jesucristo. Pablo y Pedro se han dialogado y a veces se han enfrentado. Lo escribirá Pablo a los Gálatas diciendo: he enfrentado Pedro a viso abierto. Y Pedro, que en el carisma de la unidad ha tenido que aguantar y mediar y aprender desde las observaciones que le hacían cómo corregir en su actitud, pero en el mismo tiempo el Pedro, que es el primero que va a los paganos y que dirá a la comunidad cristiana la docilidad al Espíritu, hoy nos pide hacer caminos nuevos, como ir a anunciar Jesús a los paganos sin que se hagan hebreos. Es Pedro que tiene este coraje y la comunidad le interpelará. Entonces, ser santos al estilo de Pedro y Pablo, que les une la santidad, no significa no tener diferencia o visiones distintas. Significa vivirla en el espíritu de unidad de Cristo, no de uniformidad en la manera de serlo. Buen camino, buena meditación, buena fiesta de San Pedro y Pablo.